El gobierno está con algunos problemas para que se pongan de acuerdo los propios, ¿no? Para llevar algunas Lo que venías iniciativas diciendo antes. adelante. Claro, están convocando al PRO, al peronismo dialoguista, al MID, Radicales también radicales también. Y mientras tanto se dan vueltas y las chicas de la Libertad Avanza retroceden. Entonces vos decís, ¿cómo se construye un consenso en base de todo esto? Sobre todo porque hay muchas cosas importantes a tratar. El presupuesto es una de esas cuestiones. Y por eso el gobierno reunió en Casa Rosada a diputados de la Libertad Avanza y de la oposición dialoguista. Parte de esta oposición dialoguista, podríamos llegar a decir, es el PRO, y tenemos en línea a Silvana Giudici. Silvana, ¿cómo te va? Bienvenida. Horacio Cabac te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por conversar un rato conmigo. Bueno, No, por favor. Contame con qué sensación te fuiste cuando terminó la reunión. Bueno, mira, estuvimos en una reunión muy intensa, 2 horas. Estuvimos conversando sobre los próximos pasos en la agenda parlamentaria. Escuchamos las ideas de Federico Stusseneder de poder avanzar en aquellos temas que fueron desechados de la DIVASES y que el gobierno quiere impulsar. Y también nosotros planteamos la importancia de trabajar en varios temas que al PRO le interesan. Por supuesto, conversar muy en profundidad sobre el decreto de acceso a la información pública, porque creemos que se excedió en alguna cuestión reglamentaria por sobre la ley, y nos interesa mucho trabajarlo, y el gobierno ya lo había planteado, tanto el ministro Franco cuando estuvo en el recinto, sí, como ahora la secretaria general y el secretario de Jefatura de Gabinete, que es Lisandro Catialán, para poder consensuar una reforma que, por un lado, permita ordenar las respuestas que deben brindarse, que son muchas y muy profundas, pero sin restringir de ninguna manera el acceso a la información pública, porque lo que nos dijo el gobierno, y esto es importante, es que ellos están trabajando para recuperar todas esas herramientas de transparencia activa que el gobierno de Alberto Fernández había discontinuado por la excusa de la pandemia, como por ejemplo los portales de datos abiertos y demás programas de información, claro, pública que debe estar, sí, en Internet a un solo clic, ¿no? Claro. Entonces, Silvana, me parece que ese aspecto es muy positivo. Claro, claro. Con respecto a ese tema, con la gente que yo estuve conversando, no hay ningún problema en publicar y compartir lo que es información pública, como bien dice esta cuestión. Lo que estaban viendo es hasta dónde la información privada es privada y no es pública. ¿Cuál es el límite? ¿Qué información sí debe compartirse y qué información debe vincularse más a la vida privada? Digamos, ¿hasta dónde la vida privada de un funcionario público es privada y hasta dónde es pública? Sí, en realidad la ley es muy clara en ese punto. La ley fue una ley avanzada que se sancionó en el 2016. Por esa ley, que estuvo demorada 10 años en el Congreso, distintos organismos internacionales le habían reclamado a la Argentina la importancia de contar con esa ley, y de hecho nosotros la presentamos como uno de los puntos salientes de nuestra candidatura ante la OCDE, porque fue una ley de avanzada y porque trabajó no solo en el acceso a la información cuando alguien lo requiere, sino también en todas aquellas cosas que el gobierno debe poner públicamente para fomentar la participación. En el caso de la información pública y la información privada que vos señalás, yo creo que cuando un ciudadano o un periodista hacen un pedido de acceso a la información sobre información privada, no corresponde, digamos, en cuanto a, como nos han comentado, hubo preguntas sobre gustos específicos, sí, cuestiones que tienen que ver con opinión, cuestiones, digamos, que exceden cualquier tema de la alimentación público. Entonces, del perro. Era como el emblema de la pregunta era con qué se alimenta el perro y quién paga, digamos. Esa era una pregunta. Bueno, pero esas cosas, digamos, con decir no se contestan, no hace falta reglamentar, porque está claro además que como es un derecho contemplado en la Constitución y en los tratados internacionales que hemos firmado de derechos humanos, si un juez interviene luego de la denegatoria de un funcionario, el funcionario va a tener que contestar.
porque es la justicia en definitiva quien determina cuál es el límite de la información pública o la privada. Y te pongo un ejemplo. Un caso que tuvo que ver con el hijo de Carlos Menem. La justicia argentina falló en contra de los periodistas que habían hecho la consulta sobre información y habían hecho una investigación sobre información privada que tenía que ver con el hijo del expresidente. Y después en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le dio la razón a los periodistas y se obligó al Estado argentino a reconocer que la información privada, cuando tiene que ver con algún asunto de interés público, y este era el caso de la afiliación del hijo y de lo que había sucedido en ese momento, es pública. Ahora, en el caso de la marca de alimento de una mascota, me parece que, bueno... No, por supuesto. La pregunta puede exceder. Ahora, en vez de modificar el decreto, lo que puede hacer el funcionario es, en ese punto, decir, no contesto, porque luego el ciudadano tendrá la capacidad para ir a la justicia y será la justicia quien determina hasta dónde es la información pública o privada. Y también el otro tema que era el de daños y perjuicios, que me parece que también eso tiene que modificarse, porque no puede ser un funcionario el que decide cuál es el eventual daño que pueda provocar una información. Ahora, clarísimo. En el otro punto que sí tiene razón el gobierno es, bueno, nosotros no podemos trabajar para contestar, hoy decía Lisandro Catalán que se cuadriplicó los pedidos de acceso a la información y mucho sobre los mismos temas. Entonces, bueno, ahí sí se puede trabajar un poco con el resto de los bloques y por eso pedimos que también estuvieran presentes en la reunión que se convoque sobre este tema la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y también el bloque de Pichetto, que son los que también han compartido con nosotros la preocupación para poder trabajar digamos, que no quede ninguna duda que estas medidas no tienen que ver con la restricción del acceso a la información o con la falta de transparencia. No, está bien. Y esto creo que el gobierno tiene que tomarlo muy centralmente para disipar cualquier duda y modificar lo que haga falta modificar. Bien. Mi consulta tiene que ver, estamos hablando con Silvana Giudici. Silvana, ¿qué decisión tomaron con respecto a el tratamiento del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria? Desde el PRO nosotros votamos en contra de este proyecto que está en tratamiento, de la Unión Cívica Radical con el kirchnerismo, porque dijimos, no está costeado por la Oficina de Presupuesto, el impacto que tendría sobre el Producto Bruto Interno va desde el 0,4 hasta el 1,8. En algunos casos, si se le devolviera las deudas a las provincias, a las cajas provinciales, esto podría trepar hasta el 7 puntos del Producto Bruto, con lo cual sería destruir el plan de estabilización de la macro que viene llevando adelante Javier Milei. Y por eso nosotros ya en la primera instancia votamos en contra. Ahora lo que dijimos es ratificamos nuestra posición y vamos a votar para que continúe vigente el veto presidencial. Bien. ¿Cómo estuvo la reunión con Karina? ¿Ya habían tenido trato con Karina Milei? Sí, y de hecho habíamos estado hace poco con el presidente también. Durante la sanción de la ley base estuvimos un par de reuniones con ella y ahora en la última que estuvo el presidente estuvo ella también y en esta que es como la primera de una serie de reuniones que se van a dar semanalmente. La verdad es que mostró su disposición y nos convocó a que el PRO no sea solamente un aliado para la determinación de determinadas leyes, sino que estemos involucrados desde el inicio, desde el origen de las ideas y la evaluación de las mejores estrategias para llevar adelante en la agenda que plantea el gobierno. Porque en definitiva ese es el rol. Este tipo de reuniones o de acuerdos entre las distintas bancadas la hace para que mejore la calidad de vida de la gente y para que en este punto, que nos parece central y por eso el PRO tiene esta actitud, es que sea efectivo este cambio, sobre todas las cosas, en el combate contra la inflación, que nunca más vuelva la inflación en Argentina, que no tenga que emitirse, que no tenga que pedirse, que ampliarse la deuda, y que el Estado sea eficiente en la prestación de servicios a la gente, ¿no? Entonces, esa es nuestra agenda también. Es la agenda de la libertad avanza, pero es nuestra agenda también. Bien. Y en aquellos puntos en los que nos podemos diferenciar, bueno, también poder conversar
para que esas diferencias enriquezcan determinadas iniciativas y no que después tenga que ser una pelea por ver quién tiene razón, ¿no? Como termina dándose en las sesiones que se junta esa mayoría con el kirchnerismo y bueno, ya a partir de ahí la discusión es otra. Quedó clarísimo. Silvana, gracias por conversar conmigo. Gracias a ustedes, adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Era Silvana Giudici, diputada del PRO. Fue parte de esta reunión que mantuvo